bien? ¿Me escuchan? Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya habíamos visto día miércoles lo que respecta al ensayo de SPT. Habíamos visto el ensayo, ya anteriormente les había hablado un poco la teoría en que consistía el ensayo. Eh, Desde 1947 que el estudio de SPT en sí nos sirve para determinar las tensiones o la capacidad portante que tiene un suelo en función al número de golpes que son necesarios para introducirse a una determinada altura martillo con un peso y una altura de caída establecida. Habíamos visto que anteriormente, vamos a subir un poco el volumen, ya. Anteriormente al SPT, si bien el ensayo ya se realizaba, solo era parámetro para ver qué tan duro era el suelo. ¿Ya? Stelzig, que en 1947 diseña una ecuación para determinar en función al número de golpes cómo vendría a determinarse la tensión del suelo, también en función al peso específico del suelo, a la profundidad de desplante del suelo y a las dimensiones de la fundación. Ahí podemos ver en la imagen, un SPT efectivamente no estaba estandarizado, ¿ya? Haciendo un mecanismo ya de inyección de lodo. De aquí podemos ver el detalle de la tubería de SPT, sus dimensiones en pulgadas. Y en la imagen de la derecha podemos ver a Terzaghi, a Artur Casagrande y a Becklund, que eran sus colaboradores. ¿Ya? La norma que rige el ensayo es la norma CTMD 1586, la Aston T206. El ensayo consiste en dejar caer un martillo de 140 libras a una altura de caída de 30 pulgadas. Su efecto 63.5 kilogramos, una altura de caída de 76 centímetros. Se debe tomar en cuenta o se debe contabilizar el número de golpes de 3 capas de 15 centímetros, ¿ya? Y se considerará rechazo cuando una de estas capas de 15 centímetros no llega a ser introducida con 50 golpes, ¿ya? O cuando el golpe es mayor a 100 para los 45 centímetros, también se considera rechazo. O en su efecto, si con 10 golpes nosotros no llegamos a introducir nada, si queda ahí quieta la cuchara, entonces también podemos determinarlo como rechazo, ¿ya? Es bastante importante a la hora de saber, de hacer el ensayo, cuándo debemos parar. Habíamos visto el objetivo, habíamos visto el equipo que conta el SPT, el diámetro de las barras, cuánto debería ser. Y fíjense, este es un detalle que no cuenta el laboratorio. El diámetro externo debería ser de 2 pulgadas y el diámetro interno de 1,3 de pulgada, ¿ya? Cosa que las barras del laboratorio son mucho más delgadas que las que debería tener, ¿ya? Ahí vemos el mecanismo del ensayo, la altura de caída, las varillas, la cuchara de Terzaghi. Se contabiliza 3 capas de 15 centímetros, de las cuales las últimas 30 serán necesarias para realizar el cálculo de la tensión visible. Habíamos visto las variantes que hay. Fíjense, ahí tenemos un equipo muy similar con el que contamos en laboratorio. Yo diría bastante idéntico. Hay equipos ya más automatizados para hacer SPT. Hay de diversas maneras y diversas variaciones también. Aquí podemos ver un trípode convencional, solo que con un martillo mucho más elevado. Aquí podemos ver un equipo SPT que ni siquiera cuenta con trípode, pero tiene unos acoples para poder levantarlo el martillo, ¿no? El más convencional y el más común, un tubo guía, el martillo con unas cadenas amarradas a una polea. Después tenemos otra vez uno parecido con el que contamos en laboratorio. Y bueno, el procedimiento ya lo habían visto ustedes. Se establece un punto del cual se va a realizar el ensayo, ¿ya? Por lo general que tiende a ser la zapata más solicitada.
hacer un ejemplo práctico en la pantalla. Ya, entonces vamos a dibujar más o menos una casita de 2 pisos, ya, con sus zapatas tipo. Ya, 9 zapatas, 3 centrales, 2 medianeras, pero a los costados son medianeras, más o menos hablando de un lote de 10 de ancho, ¿no? Lo convencional por una casita de 2 pisos. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer punto, obviamente, ustedes ya tienen el diseño arquitectónico. El primer SPT lo van a hacer acá, en la zona donde está la zapata más cargada. En este caso, para este ejemplo práctico, sería la zapata del medio. El segundo punto, pueden realizarlo por esta zona de acá, ¿ya? Pueden realizarlo por esta zona de acá, pueden realizarlo por esta zona de acá, o pueden realizarlo por esta zona de acá. Lo ideal, lo ideal es que ustedes siempre avancen en forma diagonal, ¿ya? Si van a, como les dije ese día en clase, lo mínimo son 2 SPTs de 6 metros, ¿ya? Entonces pueden hacerlo así, pueden hacer eso, pueden hacer así también, ¿ya? O puede ser estas dos aquí, ¿ya? Cualquiera de las líneas de los colores es válido. Si hacen 3, mucho mejor. Difícilmente alguien va a contratar para hacer, ¿ya? Entonces, siempre en el lugar donde haya más concentración de carga, la columna más concentrada, una zona donde los momentos vayan a haber positivos y negativos, pero donde haya momentos, perdón, en las tensiones del suelo, ¿ya? Debido a que el centro de gravedad de la columna, por ejemplo, en este caso, no coincide con el de la zapata, entonces va a haber un momento, las tensiones van a ser mínimas y máximas, entonces sería bueno igual a realizar en un extremo, siempre tratando de avanzar en diagonal a la hora de hacer ese. No sería correcto hacerlo así, ¿ya? El segundo punto aquí, o aquí, y aquí, ¿ya? Y tenerlo ahí, o ahí, o ahí, ¿ya? No estaríamos abarcando la mayor cantidad de superficie posible. Entonces, o si, por ejemplo, fueran a hacer 3, estas líneas aquí, o hacerlo aquí en este sentido también. Entonces, no es conveniente, ¿ya? Siempre tratar de abarcar la mayor cantidad de superficie de espacio posible, ¿ya? Entonces,
obviamente que el diseño estructural ya se encuentra. El, el que realiza el proyecto va a colocarle un valor de tensión, ¿ya? Y en función al estudio del suelo, él ya lo mejorará, verá si la tensión aumenta, disminuye, si disminuye hay que ver qué tanto incrementa las dimensiones de la fundación, si hay que cambiar de fundación, etc. ¿Ya? Pero a priori, cuando hace el diseño, el estructural, entonces lo que él va a hacer es tener un valor tentativo de una tensión, darle un valor tentativo al programa de una tensión del suelo y a partir del estudio del suelo correcto, ya variar o cambiar el valor de la tensión del suelo. ¿Ya? Una preguntita auxiliar. Dígame. Esa tensión del suelo es variable, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Aquí en Santa Cruz, en promedio, ¿cuánto es más o menos? No ¿O se en qué puede rango está? usar ese criterio de en promedio, por una casita de 2 pisos o eso, se lo sacan de la cabeza ya. Es Claro, algo con lo que siempre yo he peleado. No existe eso. ¿Ya? Si calculamos un valor medio, póngale 0,7, pero hay zonas que va a ser 0,4 y zonas que va a ser 1,5. Entonces, y si usted calcula con 0,7 en una zona donde es 0,4, solo porque en su experiencia alguien le dijo, no, la tensión en Santa Cruz más o menos está en 0,7, 0,8, por la media de un montón de ensayos. Entonces, usted calcula en una zona donde era 0,4 kilogramos sobre centímetro cuadrado con 0,7, va a fallar su estructura, se va a hundir. Y ahora, en una zona donde el suelo es más duro, digamos 1,20, usted la dimensiona con 0,7, está botando hormigón en vano, excavación en vano. ¿Ya? O sea, para eso es el estudio del suelo. O sea, esa cosita de más o menos cuánto da, o hay algunos que agarran y te dicen, pero una casita de 3 pisos, un edificio de 4 pisos, me sirve con zapata. Para eso está el estudio del suelo, ¿ya? Comparado con el costo de fundación, el estudio de suelos no es caro. ¿Ya? Porque imagínense que ustedes tengan un estrato de arcilla a los 2 metros y le claven una zapata a los 1,50, se va a consolidar. Y ahí va a haber asentamiento diferencial. Entonces, hablando de un edificio de 4, 5 metros, perdón, un piso. A priori ustedes excavan, llegan 1,5 metros, 2 metros, digamos, y perfecto, hay una arena, es dura, ya. 1,5 metros, metro y medio, 1 metro más abajo de ese nivel donde ustedes hicieron la fundación, ¿qué tal si hay una arcilla? Y la concentración de cargas va a hacer que eso se consolide. Entonces, para evitar todo ese problema, con un estudio de suelo, un perfil geotécnico, vamos a verlo acá, así más o menos. Entonces, ustedes van bien, por ejemplo, miren este de acá, arena limosa, arena mar, bueno, en fin, todas son arenas, pues son SM, SP, ML, esta un poquito que es un limo, ¿ya? Donde hay que tener un poco de cuidado. Después sigue siendo arena SM, SM y otra vez un ML. Imagínense que en la estratigrafía, miren, hasta los 2 metros aquí es arena limosa. Y buena arena porque la tensión es 1,58, 1,24. Pero si aquí fuera una arcilla o un limo, eso se va a sentar y va a tener una resistencia mucho menor. ¿Ya? Fíjense cómo cambia la resistencia. Entre 3,5 metros y 4, el limo pasa a ser 0,8. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar o tener ese criterio. Como les dije, un estudio de suelos sería, el metro de estudio cuesta 180 bolivianos, 200, más o menos eso está en el mercado. Por ahí va rondando, 180, 200. ¿Ya? Dependiendo del laboratorio y dependiendo de qué tan lejos vaya a ser. Entonces, bueno, 15, 20 metros de estudio para un edificio de 3, 4 niveles no es caro, comparado con que si empieza a fisurarse sus paredes o hay asentamientos, nadie le va a querer comprar un departamento ahí. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado a la hora de ver el caso del SPT. ¿Ya? No es caro el ensayo. Comparado con el CPT, que cuesta $50 el metro, sí, sí,
entre 50 y 70 dólares el metro lineal, eso sí es un poquito más caro. Pero ese también tengo un poco más de certeza a la hora de hacer el ensayo. Perdón, a la hora de determinar tensiones del suelo. Pero ese sí, ya sí. Si el SPT ya de tacaña, imagínense al CPT, que es más caro. ¿Ya? Entonces, eso de querer hacer o de querer una construcción con un valor de tensión media no es recomendable. En sí, si ya más o menos usted conoce algo la zona, y se puede todavía animar a dar, digamos, una declaración. Tengo el caso de un amigo que él era laboratorista y ha hecho estudios de suelo diestra y siniestra por Santa Cruz de la Sierra. Ahora él se dedica a construir. Entonces, obviamente, él ya tiene una idea de, por ejemplo, en la zona del fuerte, qué tipo de suelo cuál es la estratigrafía del suelo. En la zona de los Chacos ya tiene una idea de cuál es la estratigrafía o cómo es cómo está el suelo a diferentes niveles, qué tipo de suelos hay. O sea, ahí todavía uno se puede aventurar a querer agarrar y darle un valor de tensión aproximado. Si usted no conoce el subsuelo ni siquiera de varios puntos, entonces no hay que aventurarse mucho a esas cosas. ¿Ya? Bien, sigamos, ya habíamos visto, ustedes igual lo vieron el día miércoles. Fíjense, en este caso, esto es mucho más práctico que el equipo que nosotros tenemos allá en el laboratorio, ¿ya? Un mecanismo de doble polea. Así de esa manera, y fíjense, la polea es corta, no es como la que había allá. Así de esa manera, solo una persona lo levanta el martillo, ¿ya? Entonces, se bizcacha, se retira una capa vegetal más o menos 30 centímetros, se bizcacha 50, 55 centímetros, está del nivel del terreno, y a partir de ahí se empieza a hacer el SPT, ¿ya? Se coloca las varillas, se marca las tres capas de 15 centímetros y se empieza a contabilizar el número. Habíamos visto ahí igual algunos, los diferentes tipos de eh, cuchara pala vizcacha, ya, la más convencional. Estos barrenos helicoidales son en el caso de que se trabaje con arcilla, ya, se los mostró también el ingeniero Pérez, cuando uno se encuentra por debajo del nivel freático. Ahí tenemos el procedimiento, fíjense, eh, en este caso, el equipo siempre una persona debe tratar de mantenerlo las varillas de forma vertical, las tuberías, mejor dicho, y otra persona estará contabilizando el número de golpes y otro será el que jale el martillo. ¿Ya? Entonces, son tres capas, 45 centímetros. Terminan de hacer eso, introducen su pala bizcacha, avanzan otra vez hasta 1,5 metros y otra vez contabilizan el número de golpes. Y ahí pueden ver lo que les decía. Así como contabilizamos en tres partes los golpes, así como contabilizamos los golpes en tres partes, también se debe sacar un tercio de lo que queda dentro de la tubería de Terzaghi, ¿ya? Se descarta y los otros 2 tercios restantes son introducidos en una bolsa, se los guarda herméticamente y se los lleva al laboratorio para hacer ensayos de granulometría, si hubiera límite líquido, límite plástico, contenido humedad, etc. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto el procedimiento del SPT, ustedes habían ido a ver, muchos de esos compañeros han ido a ver cómo es el procedimiento también, ¿ya? Entonces, entramos al cálculo de la capacidad portante según la ecuación de Terzaghi, que es la ecuación que hemos visto igual con ustedes en las ayudantías, ¿ya? La carga última es igual a la cohesión por NC más el peso específico del suelo por la profundidad de desplante por NQ más 0,5 por el peso específico del suelo por el lado menor de la zapata por N gamma. NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de cargas adimensionales que están en función al ángulo de fricción del suelo.
Si bien hay diversos autores para determinar valores de ángulo de fricción en arenas y en arcilla, en mi caso yo trabajo con esta ecuación, ¿ya? Dice que el ángulo de fricción de arenas es igual a 27.1 más 0.3 por el número de golpes corregido menos 0.00054 por el número de golpes corregido al cuadrado, ¿ya? Ahora, en el caso que sean arenas que tengan mucho material fino, se tiene que utilizar otra ecuación, porque dense en cuenta que estas arenas, esta ecuación son para arenas que son bastante granulares, ¿ya? Van a tener arenas en las cuales el ángulo de fricción estará en 20, 20 y pico, o sea, menor a 27. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Pero es otra ecuación esa que se maneja. Ecuaciones para determinar el ángulo de fricción. Hay diversos autores y lo pueden pillar, por ejemplo, en el libro de Braham y Medas, lo pueden pillar en el de Berrum, lo pueden pillar, no sé si en el Fratelli habrá, debe estar. En función a los autores que han propuesto ecuaciones para determinar el ángulo de fricción en función al número de golpes SP. ¿Ya? En el caso de arcilla, tengo esta fórmula que el ángulo de fricción es igual a 2 más 0.66 por el número de golpes corregidos. Y para determinar la cohesión de una arcilla es el número de golpes corregidos dividido entre un valor X, un valor patrón que varía entre 15 y 20, que depende de la plasticidad de la arcilla. ¿Ya? 15 si es de baja plasticidad, 17, 18 si es de mediana, 20 si es de alta plasticidad. ¿Ya? Ahí tenemos las ecuaciones de capacidad de carga de Terzaghi, pero los factores de capacidad según el ángulo de fricción que ustedes obtengan. ¿Ya? Y ya les dije de que los que sean más altos son para falla por corte general, y los más bajos falla por corte local. O en su defecto, muchos autores le ponen este subíndice, prima, ya para identificar cuál es falla por corte local, y el que no tenga eso es falla por corte general, ¿ya? Pero de no tenerlo ustedes en esa tabla, ustedes pueden agarrar y el que sea más alto, ese va a ser falla por corte general y el otro falla por corte local, el más bajo. Existen tres tipos de falla. La falla por corte general se presenta en arenas densas y arcillas rígidas. La falla por funcionamiento que ocurre en suelos muy sueltos. Y la falla por corte local que se tiene en arenas medias o flojas y en arcillas suaves, ¿ya? La primera es una falla por corte general, donde el asentamiento es poco, pero la carga es elevada. La segunda es una falla por corte local, donde técnicamente ocurre una carga, una primera carga última, que es un asentamiento que va a sufrir el suelo. Luego, si se sigue incrementando la carga, recién llega la carga de falla, ¿ya? Pero el asentamiento que ha sufrido el suelo es bastante más alto comparado con la falla por corte general. ¿Ya? Y finalmente tenemos la falla por funcionamiento que se da en suelo, en muy suelo, que por lo general no debería presentarse porque uno siempre trata de compactar el suelo donde está la fundación, ¿ya? En caso de que sea muy suelto. Tenemos las correcciones, corrección por profundidad, corrección por presión, corrección por número de golpes. La primera corrección que se debería hacer es la energía de golpe, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes no está regulado, el martillo va a variar el peso, no va a ser constante de los 63.5. Entonces tienen que pesarlo y tienen que calibrar con la altura de caída cuánto es el verdadero valor de energía de compactación que llega, o de golpe, perdón. A partir de eso no es un laboratorio, pero hay Igmetro y otros institutos los que hacen calibración de equipo, por ejemplo, las prensas de las prensas del CBR, la prensa de ruptura de probetas, ellos tienen para calibrar cuánto sería la energía del golpe, ¿ya? Entonces, la primera corrección que se tiene que hacer y ellos me tienen que dar cuánto es el verdadero valor de la energía de golpe. Porque si bien yo tengo la masa por la altura, esa sería la energía de golpe original,
no siempre llega a manifestarse esa energía de golpe. ¿Ya? Por muchos factores va a ir bajando. Entonces, después de eso yo tengo que recién a partir de ahí hacer la siguiente corrección. Corrección por profundidad se da cuando el número de golpes es mayor, perdón, cuando la longitud de perforación es mayor a 20 metros, mayor o igual a 20 metros, entonces hay que aplicar una ecuación para corregir el número de golpes, perdón, la profundidad del estudio. Fíjense, tengo el número de golpes real del SPT menos 1.06 menos 0.003 por la longitud de la tubería. Esta se da solo cuando la longitud de estudio ya ha superado los 20 metros. ¿Ya? Muchos le preguntaron eso al ingeniero Pérez ese día y él dijo que sí ha llegado a hacer este estudio de suelo de 40 metros. Entonces, ahí ya se aplica la corrección por presión. Corrección por presión se da cuando la presión efectiva del suelo supera una carga de 10 toneladas sobre el metro cuadrado, ¿ya? Y se utilizará un factor de corrección que es 0.77 por logaritmo de 200 sobre la presión efectiva. Más o menos estaríamos hablando que la corrección por presión será entre los 6, 7 metros, ¿ya? O sea, ustedes saben que el peso específico por la altura me da la tensión del suelo. Ya, entonces, cuando supera las 10 toneladas metro, recién se aplica el factor de corrección. Y el número de golpes corregido por presión es el número de golpes corregido por el factor de corrección. ¿Ya? O sea, este N60 es el número de golpes originalmente corregido debido a la calibración del equipo. ¿Ya? Corrección por número de golpes cuando es mayor a 15 por debajo del nivel freático. ¿Ya? Cuando ustedes se encuentran debajo del nivel freático, en suelo fino, en arena fina, y el número de golpes le da mayor a 15, entonces ustedes tienen que corregirlo. El número de golpes corregidos será igual a 15 más el valor de corrección por presión menos 15 dividido entre 2. Originalmente, la corrección por número de golpes se le puede presentar inclusive antes de la corrección por presión o podría darse la corrección por presión antes de la corrección por número de golpes. Pero en ningún caso la corrección por profundidad es mayor que estas tres. Ya. La corrección por profundidad sería la última corrección que se haga. Dependiendo del nivel freático, puede venir primero la corrección por número de golpes cuando es mayor a 15 o puede venir la corrección por presión. ¿Ya? Entonces, ese es un pantallazo del ensayo de SPT. ¿Ya? Se nos va a cortar la reunión, entonces les diría que vuelvan a entrar y ya vamos a ver el manejo de una planilla de cálculo de tensiones admisibles, clasificación de suelo y determinación de capacidad portante en zapatos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que contar? Uno, dónde está ubicada en caso de que exista el nivel freático, dónde se encuentra ubicado. Ya, fíjense ahí ya lo tenemos a los 3 metros. ¿Ya? La profundidad, el tipo de suelo que aquí se coloca a priori, qué tipo de suelo es, una identificación del color, qué sé yo, arena limosa, color marrón, color café, café claro, ¿ya? Entonces, es lo que ustedes le colocan en su papelito a la hora de haber sacado de la cuchara de site. Entonces, una identificación visual del color y el tipo de suelo más o menos que puede ser, ¿ya? Y esto que ven aquí, contenido de humedad, la granulometría, lo que pasa el tamiz 4, 10, 40, 100, 200, si tiene límite, si no tiene límite, límite líquido, límite plástico, la clasificación del suelo, tanto en Astro como en Sub, viene de acá, ¿ya? De la clasificación del suelo. Fíjense, vamos a borrarlo esto porque se los voy a
Bueno, como es el último semestre que voy a dar esta materia, se las voy a pasar la planilla, ¿ya? Últimamente no se los daba, pero si les llega a servir más adelante, bien por ustedes. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, tiene que estar la identificación, la fecha del ensayo, el número de reporte, material, nivel de estrato. Fíjense características del muestreo, número de sondeo, el primer sondeo, número de muestra, muestra 4, profundidad, la cual fue extraída de 3,55 a 4 metros, la fecha del muestreo. ¿Ya? Y acá ustedes tienen lo que es el ensayo de contenido de humedad. Fíjense, su tara, su peso, determina el porcentaje de contenido de humedad. Y esto que ustedes tienen acá es para el ensayo de granulometría. ¿Ya? Entonces, aquí colocan el peso húmedo, lo lava, con el contenido de humedad ustedes pueden saber cuánto hubiera sido su peso seco y aquí están los valores de la granulometría. Los pesos que ustedes tengan en el ensayo de granulometría, ¿ya? La curva granulométrica, porcentaje retenido acumulado, porcentaje más fino que pasa. Si hubiera límite líquido o límite plástico, aquí también lo registran. Número de golpes, porcentaje de humedad, límite plástico, el valor del límite plástico, colocan el límite líquido acá. Determinan con esta ecuación cuánto sería el valor del límite líquido, ¿ya? El índice de plasticidad automáticamente lo calcula la máquina y también el índice de grupo, ya como la clasificación ASTO, como la clasificación SUB, ¿ya? Acá abajo ya está sincronizado en la planilla eh, cómo es lo que llega. Está aquí la carta de plasticidad que ustedes conocen. De ser necesario calcular el D30, D10 también lo calcula, ¿ya? Entonces, tiene todo eso. Ya directamente la planilla les coloca cuánto ha sido la clasificación. Ustedes lo único que tienen que hacer es encontrar el límite líquido y el límite plástico, ¿ya? Fíjense esta otra, como no tiene plasticidad, se considera un suelo no plástico, pero también tiene que tener las mismas características de identificación, sondeo, número de muestra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con eso se van al perfil. En el perfil ustedes pueden determinar el ángulo de fricción. ¿Ya? La ecuación ya está estandarizada. Si ustedes le dan sí, la considera como una arena, y si le dan no, la va a considerar como una arcilla. ¿Ya? O sea, ahí calculan los ángulos de fricción. Como tiene ángulo de fricción, obviamente no tiene cohesión el suelo. ¿Ya? Y como este, por ejemplo, tiene plasticidad, es obvio que tendrá un valor de cohesión. ¿Ya? Como es un limbo de baja plasticidad, fíjense, para la cohesión, dividir entre 15 el número de golpes. Tenemos el peso específico del suelo. Este peso específico aquí lo pueden encontrar ustedes, ¿ya? Si fuera un suelo CL, un CH, un ML, un SM, un SW, un GP. Aquí el peso específico del suelo técnicamente es una tensión o un peso unitario, por así decirlo, no es un peso específico en sí, ¿ya? Recuerden que los pesos específicos son mayores que 2, pero estamos midiendo la densidad del suelo por la altura del estrato, ¿ya? Por eso aquí tenemos la presión efectiva, ¿ya? Aquí me calcula el factor de corrección. En caso de que sea menor que 10 toneladas, me da un factor mucho mayor que 1, entonces eso lo tengo que no utilizarlo, ¿ya? La contabilización del número de golpes para 15 centímetros, para los últimos 30, número de golpes corregido por profundidad no hay, por presión, si bien lo corrige, al final no lo tome en cuenta. Número de golpes mayor
a 15 por debajo del nivel freático. Por ejemplo, aquí estamos a 1 metro, entonces no hay tampoco. Finalmente, el número de cálculo sería 6, el original, ¿ya? Tenemos la profundidad y con eso nosotros podemos determinar con la ecuación de Terzaghi y los demás datos directamente lo que es la tensión admisible del suelo. Fíjense, 1.2, los factores de capacidad de carga se encuentran acá. Acá está, en función al ángulo de fricción, ¿ya? NC, NQ y NG. Entonces ahí pueden calcular la tensión del suelo. Fíjense que a mayor profundidad, aquí también se asume una base de 1.20 metros como mínimo. ¿Ya? Fíjense que a mayor profundidad, si bien a 0,5 y a 1 metro estoy calculando la tensión, si la calculo a 1 metro me va a dar mayor tensión, debido a que también tiene mucha incidencia la presión efectiva del suelo a la hora de determinar la tensión admisible, ¿ya? Y aquí obviamente si van variando los números de golpes, fíjense, aquí ya empieza la corrección, se adopta 19, ¿ya? Aquí también ya nos encontramos por debajo del nivel freático. Entonces, como es menor a 15, queda como 9. Ya no hay corrección por número de golpes mayor a 15. Pero ya nos encontramos con una arena por debajo del nivel freático. Entonces, este es un perfil estratigráfico que se presenta en un ensayo de SPT. ¿Ya? No sería correcto, he visto muchos laboratorios que lo único que hacen es número de golpes dividido entre 10, dividido entre 8 si se encuentra debajo del nivel freático, si es una arcilla la considera un valor de logaritmo. Fíjense aquí todavía cumple el número de golpes dividido entre 10, me da 0,6, puede ser. Aquí ya no va correlacionado a eso, fíjense 22 golpes, si yo hiciera el número de golpes dividido entre 10, la tensión tendría que ser 2.20. ¿Ya? A partir del segundo metro ya ese valor que ustedes le dan se va perdiendo. Fíjense aquí, este limo, si fuera número de golpes dividido entre 8, me daría mucho más alto de 1.4. Entonces no es coherente. Hay algunas empresas o algunos laboratorios que hacen informes de SPT con eso. Número de golpes dividido entre 10, número de golpes dividido entre 7 y 8 si está debajo del nivel freático. Y número de golpes dividido entre un logaritmo de algo, si es un suelo arcilloso, un suelo limoso. Ya. Entonces no es correcto eso. Lo ideal es trabajar con la ecuación de Terzaghi para determinar la tensión en el suelo. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Si no, ya me estoy aburriendo hablando solo. ¿Algún comentario, algo? Auxiliar, tengo una pregunta. Dígame. Usted dijo hace rato que cuando era número de golpe mayor a 50, se lo rechazaba o algo por ahí dijo, ¿no? O mayor a 10, o sea, si llegaba a 10 y es que no avanzaba nada. Si ¿En no qué caso penetra nada. Sí, continúe con su pregunta. ¿En qué caso pasaría eso? ¿Y qué se hace en esas situaciones? Si con 10 golpes no ha penetrado nada la cuchara, entonces lo que se recomienda es moverse y, por ejemplo, si ustedes van 3, 4 metros con bizcacha avanzar y ver si no es o sea, moverse unos metros más allá y ver si no es un lente de piedra. A veces les queda así unas capitas de 20, 30 centímetros de piedra, la de grava grande, entonces no penetra el martillo. ¿Ya? Ahora, si el número de golpes es mayor a 50 en 15 centímetros, ustedes ya se encuentran sobre un suelo duro. Obviamente que cuando saquen la cuchara se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Pero si con 10 golpes no penetra nada,
y están en niveles muy bajos, 2, 3 metros, puede ser que se hayan encontrado con un lente de grava o hayan tirado grava por ahí o haya rellenado con cascote, algo, ¿no? Ese terreno. Entonces, en ese caso, ustedes avanzan un poco más allá donde han hecho el SPT y van avanzando con la vizcacha para ver si no es eso el problema, que hay un poco de grava ahí o que no sea material de relleno, o suelos que son terrenos que son muy rellenados, entonces tiraron cascotes, puede haber restos de hormigón, piedra, entonces puede ser que estemos golpeando eso. Entonces hay que ir con la vizcacha más allá, más a un lado, vizcachar y ir viendo si no es ese el problema. ¿Ya? Si con 50 golpes te ha penetrado o da más de 50 golpes para penetrar una capa de 15 centímetros, entonces cuando saque la cuchara se va a dar cuenta qué tipo de suelo es. Por ahí has encontrado sobre una roca. ¿Ya? Por lo general, esas son las recomendaciones que se da cuando uno está haciendo el SPT. Ahora, si usted ha llegado a más de 20 metros, ya de vía rechazo, lo de agarrar y bizcachar es muy complicado. ¿Ya? Entonces se reporta eso de que ya se ha dado rechazo al suelo y se detiene el ensayo ahí. Pero si va a 2, 3 metros y le da rechazo, usted tiene que dudarlo siempre y hacer bizcachar unos 3, 4 metros más al lado del punto donde hizo el SPT y ver si el problema no es ese, que el terreno haya sido rellenado, que haya un lente de grava, por ejemplo, cuando se encuentra trabajando cerca del río. ¿Ya? Gracias. Listo, gracias. A ver si tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo sé yo cuántos metros debo hacer, digamos, ese ensayo de SPT? Eso está en función, ahorita les explico, ¿O qué parámetros debo tomar, digamos, ¿no? ¿O qué el ingeniero maneja una ecuación que aproximadamente me da, no la sé de memoria la ecuación, pero todo el mundo asume que es 2 metros por cada piso de edificio, ¿ya? Entonces, más o menos le da 2,10, 2,15, dependiendo, mientras más alto sea el número de pisos de ese edificio, va a ir subiendo un poco más el valor, pero no pasa de 2,10, 2,15, 2,20. La mayoría de las personas asumen 2 metros eh, por piso de estudio. Digamos, si usted va a construir un edificio de 10 plantas, 20 metros de estudio sería lo recomendable. ¿Ya? Ahora, en puentes, por ejemplo, 25 o 30 metros es lo recomendable para analizar, ¿ya? Porque las pilas del puente es tema de erosión, no sé si decir erosionabilidad, el término sería correcto. Por el tema de erosión, cuando llegan las crecidas del río, entonces es necesario que, o sea, eso me saca hasta 5 o 6 metros del nivel donde se encontraba el río de su estado de reposo. Entonces ahí es recomendable, por ejemplo, hacer un estudio en pilas de puentes de río, 25 o 30 metros, ¿ya? Pero en edificaciones hay una ecuación que la mayoría lo determina y más o menos le da 2 metros por cada piso de estudio. O sea, por cada piso del edificio, 2 metros de estudio. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, ahora sí, otra consulta. Digamos que yo tengo, por decir, un lote, ¿no? Como usted dijo, mínimo son dos, ¿no? Para hacer estudio de suelo. ¿Ya? Ya, ahora, si son por decir, o sea, mi pregunta es la siguiente. Eh, digamos, ¿cada cuánto debo hacer, digamos, mi SPT? O sea, cada cierta área o cada cuántos metros tiene que ser uno del otro. No sé si me Eso doy a lo entender. determina, ese siempre ha sido el principal problema que hay, ¿ya? Lo que me dice, no hay una normativa clara de esto, pero lo que me dice la CIP es que mínimo es
dos sondeos, sea el área que sea. Si usted vaya a hacer un tanque de 5 por 4 metros, tiene que hacer 2 SPT. Ahora, esa siempre ha sido la discrepancia en función al tamaño de la estructura, ¿ya? Hablamos de edificios grandes, por ejemplo, el de Intana tenía 18 puntos de SPT. Yo fui a hacer 2 de esos 18, ¿ya? Entonces, ahí más que todo está en función al cliente o al consorcio que vaya a hacer el edificio, la estructura, la edificación, ¿ya? Terrenos pequeños, por ejemplo, menores a 500 metros cuadrados con 3, 4 puntos de SPT sería suficiente. Si no me equivoco, a partir de los 600 ya hay que hacer como una ecuación que se determina, pero no está normado eso. Entonces, muchos de los que agarran y hacen quieren hacer lo mismo siempre, de 2 de 6. Si tienen un edificio de 10 pisos, quieren hacer 3 de 15. Tratan de economizar en el estudio de suelo, siendo que es lo más delicado, lo más sensible, porque a partir de ahí yo voy a saber qué tipo de fundación voy a utilizar y ver cuánto varían los costos. Que no es lo mismo hacer una estructura de 7, 8 plantas con zapatas que hacerla con lote o hacerla con una losa de fundación. Los costos varían. Entonces, no hay hay una normativa fija. En Brasil sí tienen una normativa fija con respecto a eso. En el libro de Homero Pinto Caputo habla justo cuando se habla del capítulo que habla de, de ensayos de geotecnia. Ahí hay una ecuación que en función a la carga también, la carga que va a transmitir por metro cuadrado la edificación, también influye cuánto va a ser el área y la profundidad del sondeo. O sea, cuánto sería el área equivalente de estudio, ¿ya? Para un punto de SPT y cuánto sería la profundidad. Pero aquí en Bolivia no hay un ente, una norma que regule. La SIC da ciertas recomendaciones, pero como le digo, son recomendaciones. Si no quiere, lo hace, si no hay un valor fijo para eso. No sé si le respondí a su duda. Muy bien, sí, muy bien. Es algo que siempre ha habido un problema. Cuando construyen, todo el mundo quiere hacer la menor, tratan de ahorrar en el SPT, siendo que el SPT no es tan caro, ¿ya? Pero tenemos ese problema aquí nosotros los bolivianos, ¿ya? Tratamos de ahorrar en cositas sencillas, cuando esas cositas sencillas a veces nos pueden significar un gran ahorro en costo. Por ejemplo, si yo estimé pilote por miedo, me diseñé con pilote y tengo un buen suelo en la zona donde voy a hacer una edificación, entonces puedo cambiar el tipo de fundación o puedo hacer una losa platea si tengo puros estratos de arena. Entonces, esa losa me puede servir como subsuelo, ¿ya? Entonces, en edificios grandes ya hay un cierto ahorro, un cierto incremento del costo, ¿ya? Pero no gastar más de $1000 en un SPT, mientras menos hagan, son así, mientras menos puntos de SPT hagan la cantidad mínima posible, mejor para ellos. Ese es un gran problema que siempre se tiene con respecto a los estudios de suelo. O si hay otra consulta ahí en el tema de carretera, más o menos cuánto es lo mínimo que En se carreteras debe. no se hace estudio de suelo, ¿ya? Cuando se pilla con estas obras de viabilidad, eh, en caso de puente, en el caso de una alcantarilla que se coloca, o en el caso de que usted va a hacer un muro de contención, por ejemplo, cuando está en ladera, ¿no? Para que no se le venga encima cuando hay derrumbe, ahí nomás hace estudio de suelo. Sobre la plataforma, sobre el terraplén, perdón, SPT, en esas situaciones, digamos, para hacer un muro de contención, cuando se pilla con un puente, cuando se pilla con una alcantarilla, ahí va a ser un estudio de SPT. Ahora, para la plataforma, lo que respecta al terraplén, capa base, subbase, subrasante, no se hace SPT, ¿ya? Porque ahí el diseño del suelo está en función al valor que usted obtiene del CBR.
o en su efecto si usted hace un ensayo de compresión triaxial dinámico, que me va a servir para determinar el módulo resiliente del suelo, ¿ya? O un ensayo de placa para determinar el coeficiente de balasto si hablamos de pavimento rígido. Pero en pavimento, en el tema del terraplén en sí, no se hace un SPT, ¿ya? Ahora, en obras que haya cerca de proximidad de una carretera, como dije, cuando en carreteras que hay sobre, por ejemplo, si se pudiera colocar un muro de contención ahí de ida a Samaipata, se haría un SPT ahí a los costados, ¿ya? O cuando se encuentra con un puente, vamos, porque el puente es parte de la carretera, entonces ahí también se hace CPT o la alcantarilla o alguna otra obra de ingeniería que se vaya a realizar, pero sobre la plataforma, sobre el terraplén, no se hace el SPT. Pasa que cuando yo fui, digamos, por más o menos por Guarayo, en diferentes tramos he visto, digamos, a personas en medio de la carretera haciendo su estudio, digamos, por eso lo preguntaba. O por qué El debería, estaban SPT haciendo. sería para colocar una pasalera desnivel o para colocar estos, estas de publicidad, una valla o algo, o otra cosa, pero sobre el terraplén no se hace un SPT. A un costado, obviamente, puede haber alguna otro tipo de estructuras, digamos. Sí, yo he ido a hacer, por ejemplo, sobre la avenida Avanza, que me daba miedo, para colocar uno de estos carteles de publicidad, ¿no es? Enormes que se levantan. Sí, digamos, y era al lado de la carretera porque va a estar ahí, pero sobre el terraplén, no se hace, ¿ya? Tal vez sería para colocar algún otro tipo de estructura. Para los muros de contención, por ejemplo, sí se hacen y son al costado de la carretera. ¿Algo más? Bien, sigamos entonces. Fíjense, ya me hemos visto un perfil estratigráfico. Lo que yo les voy a hacer es, tratemos de usar el mismo perfil, ¿ya? Pero yo les voy a variar el número de golpes, ¿ya? Y lo que ustedes van a hacer es aquí, por ejemplo, determinarme, y les voy a dar que el nivel freático empiece o más abajo o más arriba, pero les voy a dar otro valor también, ¿ya? Ustedes me van a cambiar esto. Ay, tal vez le cambie esto también, digamos. Le voy a decir de 1 metro, 1 metro y medio, a 1 metro y medio es una arena tal, de 2 a tal es una arcilla. Entonces, ustedes van a modificar esta estratigrafía, voy a cambiar el número de golpes y me van a hacer esto, ¿ya? Que se conoce como resumen final de Zapata. En el caso de que se vaya a emplear Zapata, eh, el proyectista me va a decir, digamos, quiero que me proporcione las tensiones de una zapata, qué sé yo, de 1 metro y medio por 1 metro y medio, de 2 metros por 2 metros, a unos 50, unos 80 o a 2 metros. Quiero ver cómo varía la tensión del suelo, ¿ya? Y entonces, en función a eso, con el resumen de zapatas, ustedes pueden agarrar y determinar cómo va a ser la variación de la tensión del suelo. Fíjense acá, si yo varío las dimensiones de la zapata, de unos 50 por unos 50, de 2 por 2, de 2,5 por 2,5, de 3 por 3, de 3,5 por 3,5, 4 por 4, la capacidad misible de la zapata va a ir incrementando, ¿ya? Ahora, no es conveniente profundizar mucho ni hacerla muy ancho, porque ahorita les voy a explicar. Déjenme meter un mouse.
Ya, ahora les explico. Vamos a hacer la pizarra. Ya, fíjense, vamos a dibujar una zapata. Y vamos a dibujar una columna. ¿Ya? Hay algo que se conoce como bulbo de tensiones. ¿Ya? Creo que ya les he hablado a ustedes, ¿o no? A ver si alguien se acuerda. ¿Ninguno se acuerda? ¿Ya? Por ahí, Melvin, ¿alguno de los que ya ha ido a pasamos esa auxiliatura el día sábado de ejercicio? ¿Ya? Fíjense, se asume de que el bulbo de tensión ya no tiene incidencia a partir de que más o menos las tensiones ya no se expresan cuando, o se dice que el bulbo de tensión es igual a 2 veces la base, ya para no chipar. Se dice eso del bulbo de tensión, ¿ya? Que es igual a 2 veces la base, ¿ya? Entonces, si yo voy incrementando la base por un lado de la zapata, entonces el bulbo de tensión va a ir creciendo también, ¿no? Entonces, no me es conveniente ganar un poquito más de tensión, fíjense, por el simple hecho de incrementar. No, olvidemos las zapatas de 3,5, quedémonos hasta con la de 3. 1,48 por 1,24. Son 0,24 centímetros que estoy ganando, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo usara una zapata de 3x3, su bulbo de tensión son 6 metros, ¿ya? Más la altura de desplante, 1,5 metros, 1,20 m, lo normal, lo más poco. Fíjense que yo tendría desde el nivel del terreno, vamos a poner el nivel del terreno, desde el nivel del terreno tendría más o menos 7,5 metros, y mi estudio de suelo mínimo son de 6, digamos, entonces yo no podría ver que hay 1,5 metros más abajo, ¿ya? Entonces, como les decía, no es recomendable tratar de hacerla más grande la zapata, solo por el simple hecho de ganar un poco más de tensión, ¿ya? Tampoco tratar de hacerla mucho más profunda, porque eso ya me implica un riesgo en la excavación. Tratar de excavar a 2,5 metros tampoco es conveniente, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar un equilibrio óptimo entre la sección de la zapata, la profundidad con la tensión. Porque si yo agarro y hago una zapata muy grande, también se pueden solapar, digamos. El CIPECAL le va a presentar ese problema. Vamos a dibujar acá. Pero en ese caso, si las zapatas se solapan, tendríamos que prácticamente unir, ¿no? Las dos zapatas, ¿no? Sí. Se combinaría y eso me genera tener una viga de equilibrio. Si, si yo la cargo mucho, no es conveniente, ¿ya? Una viga de equilibrio me sale caro a mi instalación. Yo la viga de equilibrio la voy a emplear cuando haya momentos internos dentro de cuando la columna me transmita momentos. No lo voy a emplear solo por el simple hecho que me solaparon dos zapatas, ¿ya? Cuando me transmiten, especialmente las medianeras, momentos, o sea, las que están en una esquina, ¿no es? O las que están al lado del vecino, pues no puedo invadir el terreno del vecino. Esas que su columna terminan siendo acá, así, ¿no es? Entonces, ahí debido a que o sea, el centro de carga ¿No? está aquí, la zapata, de la columna y de la zapata no son los mismos, entonces ahí se me genera un momento, ¿ya? Entonces, para hacer desaparecer ese momento, yo conecto con una vía de equilibrio.
Ahora, si yo voy a tener dos zapatas muy cerca que se solapan y hago una zapata combinada, también tengo que conectar con una viga de equilibrio, ¿ya? Entonces, no me es conveniente, si yo puedo evitar hacer una zapata combinada, perfecto, la voy a evitar, ¿ya? No es conveniente tratar de hacer una zapata combinada. Por eso les digo, hay que tener cierto margen de noción de las cosas, tratar de unir conceptos entre las dimensiones de la zapata que yo quiero con la tensión que yo quiero. Fíjense que si yo incremento la dimensión, también me incrementa la tensión. Y si yo incrementara la altura de desplante, o sea, la profundidad, también esto va a incrementar, porque la ecuación de Tersaghi depende de eso, ¿ya? Miren acá, DF es profundidad de desplante y B es la dimensión, el ancho menor de la zapata, ¿ya? Entonces el budo de tensiones también se incrementa. Entonces tengo que tomar en cuenta eso a la hora de yo determinar las dimensiones de mi zapata. Obviamente, como les dije, cuando ustedes hacen el análisis estructural, le ponen un dato nomás, ustedes, 0,8, 0,7, 0,5, ya les da las dimensiones de la zapata. La profundidad de desplante, las dimensiones de la zapata y la tensión que ustedes están buscando aproximadamente. No es conveniente por querer ganar un poco más de tensión hacerla muy grande la zapata o hacerla muy profunda. En el tema de que si ustedes la hacen más grande, ya ven cuál es el caso que se puede generar, incrementa el grupo de tensiones. Ahora, el tema de que si ustedes la hacen más profunda, ya también hay una incidencia en la excavación. Usted puede excavar más allá de 2 metros. Después de los 2 metros es muy complicado el tema de la excavación por el tema de que como el suelo es un poco suelto, entonces puede haber se les puede venir encima, entonces tendrían que hacer tabla estaca o algún otro tipo de hacer un perímetro al momento de la excavación, así como hace Zaguapá cuando está colocando alcantarillado. ¿Ya? Entonces eso ya me incrementa el costo. Entonces, por ganar un poco más de tensión, hacer todo ese mecanismo no me es conveniente. ¿Ya? Ustedes tienen que buscar un equilibrio entre lo que ustedes buscan con tensión y las dimensiones y la profundidad de excavación de la zapata. ¿Ya? Entonces lo que me van a hacer acá van a aplicar la ecuación de Tersaghi y me van a hacer dos cálculos de esto, se los voy a tener que pasar para hacerlo más sencillo. Obviamente aquí ustedes van a tener otro ángulo de fricción, ¿ya? Tal vez tengan cohesión, tal vez no. La presión efectiva también va a verse influenciada. Fíjense que si yo hiciera la zapata a 1,80 metros, incrementa, ¿ven? Incrementa la tensión, ¿no? Si le hiciera 1,20 metros, disminuye, ¿ya? Ahí podemos ver que tiene incidencia la profundidad de desplante y la dimensión de la zapata. Se me van a hacer una planilla donde la profundidad de desplante se conserve, o sea, depende de ustedes, lo ponen a 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 2, 1,20, 1,30, ¿ya? Y varíen las dimensiones de la zapata, puede ser 1,20 por 1,20, 1,20 por pero 1,50 por 1,50, 1,80 por 1,80, ¿ya? Traten de que no sea mayor a 3 metros. Y van a hacer otra donde ustedes me mantienen la sección, por ejemplo, 2 metros por 2 metros, pero aquí lo ponen a una profundidad de desplante diferente, ¿ya? Van a hacer dos resúmenes de zapata. Esta de capacidad última lo dejamos acá. Una, por ejemplo, si quieren una zapata de 1,80 por 1,80, la conserva, ¿ya? De 1,80 por 1,80. Y me varían la profundidad de desplante, qué sé yo, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70. Ahí van a ver cómo cambia la capacidad última y la capacidad admisible. Y otra en la cual me mantienen constante la profundidad de desplante, pueden poner ustedes la que quieran, 1,50, 1,70, 1,80, 2 metros, ¿ya? Pero me darían así como acá las dimensiones de la zapata. Y van a ver cómo varía. Y van a llegar a una conclusión a ustedes
¿qué sería lo más óptimo? O sea, excavar un poco más o usar un ancho de zapata de 2 metros, no sé. Ya depende de ustedes qué conclusión lleguen. ¿Ya? Antiguamente les hacía hacer esto a ellos, pero ahora se lo voy a facilitar y se lo voy a pasar. Vamos a hacer una consulta. ¿Sí? Lo que está ahí donde dice capacidad portante admisible bruta es lo que soporta la zapata del Las, tonelaje, ¿no? las toneladas. ¿Ya? En Ah, ya. realidad lo que ustedes determinan acá es la capacidad última. ¿Ya? Pero la capacidad admisible se divide entre un factor de seguridad de 3. ¿Ya? Entonces, se trabaja con esta de acá está ocultada, esta celda. ¿Ya? Lo que ustedes obtienen con la ecuación de Tersay es la carga útil, pero la capacidad admisible usamos un factor de seguridad de 3, ¿ya? Y la carga admisible bruta sería las toneladas. Cuando ustedes hacen un diseño de un programa, no les la columna les muestra cuántas las toneladas de tensión que está transmitiendo. Entonces, para alguna corrección, algún mejoramiento, ustedes ya pueden agarrar y fijarse, digamos, si la sección de la columna soporta eso, las fallas por funcionamiento, son temas más amplios que ustedes también no lo van a ver ni en H1, lo ven en H2, dimensionamiento de fundaciones, cuando falla por funcionamiento de la columna, otras cosas. ¿Ya? Entonces no vamos a profundizar en ese tema. Pero, o sea, ya ustedes aquí tienen con la sección de la zapata, ya tienen una idea de cuánta es la capacidad o cuántas las toneladas que soporta esa zapata. ¿Ya? Bien. ¿Está entendido lo que van a hacer entonces? Sí, buenas tardes, una pregunta. Entonces, lo Sí. que tenemos que modificar es el ancho y el largo de la zapata y la DF, ¿no? Profundidad de desplante. Van a hacerme dos planillas, una donde varíe la profundidad de desplante y mantengan la dimensión de la zapata, y otra donde me varíe la profundidad de, pero la primera le dije que varíe la profundidad de desplante, pero mantengan la sección de la zapata, y la otra lo contrario, que varíe la profundidad, pero que se mantenga la profundidad de desplante y varíe en la sección de la zapata. Y les voy a pasar esto también, ¿ya? Les voy a mandar así en una hojita número de golpes y el tipo de suelo. Ustedes van a cambiar su perfil, ¿ya? Van a hacer un perfil diferente a este. Lo que sí se va a mantener constante para no hacerlo tan largo es esto de acá. O sea, les voy a mandar van a ser parecidos los suelos, ¿ya? Pero puede variar. Se les voy a pasar también el perfil estratigráfico como modelo para que ustedes trabajen sobre eso. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, entonces, jóvenes, eso sería la clase por hoy. ¿Ya? Dependiendo de cómo está la situación, si sigue hasta la otra semana, eh, si bien les voy a dar más plazo para presentar los laboratorios, el examen, si es que el lunes no fuera su examen con el ingeniero, va a ser conmigo el martes. O sea, si la próxima semana, que es ay, ya, estábamos obligados a tomar el examen de laboratorio el 8 de noviembre, ya, pues la próxima semana había sido primero. Entonces, técnicamente en la tarde ya es feriado, ¿ya? Entonces, el 8 de noviembre vamos a dar el primer parcial de laboratorio y hasta ahí me van a presentar los 4 laboratorios que hemos avanzado, ¿ya? Está bien, ¿no? Sí. ¿Está entendido? Sí. Ya. Sí, Sí, ya justamente se me cortó mi internet cuando dijo lo que teníamos que hacer. No lo escuché bien. ¿Puede repetir, por favor? Vamos a ver si están atentos en clase.
alguien que se anima a responder a su compañero. Vamos a hacer dos planillas justamente de la que usted está mostrando. Una donde variamos el DF, bueno, ya lo movió, y otra donde variamos el ancho de la zapata, las dimensiones de la zapata. ¿Y qué más, Y qué más van a hacer? Les voy a pasar a pulso y ustedes me van a cambiar esto. Yo les voy a variar esto, el número de golpe y este de aquí. Los tipos de suelo. Tal vez, por ejemplo, aquí sea una arena limosa hasta 1,5 metros, de 1,5 metros a 3 les ponga una arcilla, ustedes ya lo van a modificar, ya. Les voy a mandar eso también. Bueno, eso respondiendo a la pregunta de su compañero. ¿Algo más para ir cerrando? Jóvenes, ¿está claro entonces? Sí, Auxi. Ya. Entonces ya saben, su examen el 8 de noviembre. Primero, técnicamente es feriado ya. Así que, y como esa semana va a dar examen de suelo, ¿para qué lo vamos a molestar? Ya, y lo voy a subir al Classroom para que presenten sus laboratorios igual hasta el 8 de noviembre, los 4 primeros. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta o consulta, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.